Martes 11 de junio. Hermanos, una bendición, una vez más, el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, este día se celebra la memoria de San Bernabé apóstol, ¿verdad? Bernabé, que fue originario de Chipre, de la tribu de Leví. Su nombre original era José. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos del 36 en adelante, nos presenta su vida, ¿verdad? De hecho, se nos dice que Bernabé vendió una finca que tenía y entregó el dinero a los apóstoles para que éstos lo distribuyeran. Fueron los apóstoles los que le cambiaron nombre, fíjese. Ellos le pusieron Bernabé porque su nombre original era José. Y lo que significa Bernabé es bueno para exhortar, ¿verdad? A lo mejor, pues, Bernabé era un buen predicador y era bueno para exhortar, por eso le pusieron así, ¿verdad? Fue discípulo del apóstol Pablo, quien a su vez también acompañó a Pedro en algunas misiones. Por eso este día se celebra la fiesta de San Bernabé apóstol. Por tal razón, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 13. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Y si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los versículos que hoy hemos leído de este capítulo 10 de San Mateo son parte de una de las enseñanzas muy hermosas que el Señor Jesús dio y que el Evangelio de Mateo recoge y que le da por nombre el sermón misionero. O sea, Jesús, al ver la necesidad de aquellos pueblos, la necesidad de aquellas personas y obviamente la disponibilidad de parte de los 12, ahora el Señor decide enviarlos y de esa manera poder multiplicar la obra que se estaba realizando. Porque si hasta ese momento solo el Señor había ministrado enfermos, hasta ese momento solo el Señor había expulsado demonios, ahora los está enviando a los 12 y les está dando toda la autoridad para que ellos también puedan realizar esas mismas acciones. O sea, el Señor ahora se está multiplicando en ellos para que los 12 ahora puedan también hacer esa obra. Pero es importante, como el texto nos dice, que Jesús envió a los 12 con esas instrucciones. Fíjese que el hecho de enviarlos estaba ya dando una gran enseñanza. Y es porque recordemos que una cosa es un discípulo y otra cosa es un apóstol. Hasta ese momento, los 12 eran discípulos del Señor. Pero aquí Jesús los está enviando. Y ahí es donde está la clave, porque al enviarlos, los está, diríamos nosotros, graduando ahora como apóstoles. Porque obviamente los está ahora comisionando para que vayan a ejercer ya una labor
que es la labor del apóstol. Pero vemos cómo los envía y les da instrucciones un poquito, diríamos, un poquito difíciles de entender, un poquito duras, porque vea que le dice: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Hermanos, el tema del reino de los cielos es uno de los temas que el Señor Jesús trató en los evangelios en gran amplitud, ¿verdad? Tanto habló el Señor del reino de los cielos, ¿verdad? Que habló a través de parábolas, lo presentó a través de las enseñanzas, presentó las señales del reino, presentó las manifestaciones del reino. O sea, nos dejó bastante claro el concepto del reino de Dios. Pero ese concepto del reino de Dios, y obviamente ese reino, tuvo su inicio en la tierra, ¿verdad? Algunos teólogos aseguran que el reino de los cielos inició con Juan el Bautista. Otros dicen que no, que el reino de los cielos inició obviamente desde el nacimiento del Señor Jesús. Otros dicen no, el reino de los cielos inició cuando el ángel le anunció a la Virgen María. Otros dicen no, inició cuando Jesús inició su ministerio. Pero lo que sí sabemos todos, y lo que todos creo que están de acuerdo, es que ese reino de los cielos, obviamente, se vino abriendo espacio, abriendo caminos, que llegó en aquel momento, que obró en los 12, obró en aquellas multitudes, y que hoy, para bendición nuestra y la gloria de Dios, sigue obrando en nosotros. Por esa razón es que es tan importante que sigamos nosotros cumpliendo ese mandato que el Señor dio, ¿verdad? El de anunciarle a las personas que ya se acerca el reino de los cielos. Ya está cerca el reino de los cielos. En ese reino donde habrá justicia, en ese reino donde hay amor, donde hay misericordia, en ese reino al cual todos nosotros también hemos sido invitados para que podamos ser parte de él, en ese reino donde Jesús es el Rey y nosotros, por supuesto, su pueblo. Ahora, vea cómo el Señor les dice: vayan y anuncien. Pero ahora viene y les va a dar unas instrucciones un poquito duras, decíamos, porque les va a decir: curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Notemos cómo el Señor claramente les dice: miren, vayan y curen toda enfermedad, cúrenla. Ahora, no se trata que ellos eran los que podían sanar, no, ¿verdad? Eso lo tenemos nosotros muy claro, que obviamente el Señor les da la autoridad para decretar la sanación, y es el Señor, pues, por supuesto, el que sana al enfermo, ¿verdad? Lo mismo sucede hoy en día, ¿verdad? Es el Señor el que sigue sanando, y nosotros, pues, obviamente, reconocemos, ¿verdad?, la enfermedad, declaramos la sanidad, declaramos la sanación, que es lo que el Señor sigue realizando hoy en día. Pero también veamos que les dijo cómo debían de hacerlo. Y les dijo: gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Sabemos, hermanos, que la obra de Dios no es un negocio. Reconocemos que la obra de Dios no puede ser vendida ni comprada. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, gratuitamente, dijo el Señor. Ahora, esto no quiere decir, y creo que es importante decirlo sin ningún interés, esto no quiere decir que la iglesia no tenga necesidades. Al contrario, ¿verdad? Sabemos que en la obra de Dios hay tantos gastos, y que obviamente tienen que ser suplidos, pues. Y ahí es donde siempre la ofrenda, la ayuda para la obra de Dios será bien necesaria. Sin embargo, es muy distinto cuando usted, por ejemplo, decide voluntariamente, ¿verdad?, dar para la obra de Dios,
que cuando las cosas le ponen un precio. Es ahí donde pareciera como que es la venta como que fuera un negocio, ¿verdad? Cuando, como ha dicho el Señor, gratuitamente han recibido ese poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Luego les va a decir: no lleven con ustedes monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón. Ahora, hermano, cuando usted escucha que los está enviando el Señor a la misión, pero que les dice: miren, no lleven dinero, no lleven nada. Usted podrá preguntarse: ¿y entonces de qué van a vivir? ¿Cómo van a alimentarse? Y en realidad, fíjese, eso era lo que el Señor quería ahora provocar en ellos. Quería verdaderamente en ellos despertar esa confianza en Dios, para que ellos pudieran recibir la providencia divina. De hecho, el Señor les va a dar la respuesta y la razón por la cual les dice que no lleven nada. Y oiga la razón, porque les dijo: porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Eso sabemos que efectivamente así es, ¿verdad? Todo aquel que trabaja para Dios, bueno, todo trabajador tiene derecho a su sustento. Y si usted, hermano, si nosotros le trabajamos a Cristo, qué hermoso, porque fiel y justo es el Señor para poder proveernos. Usted podrá decir: ¿y entonces de qué voy a comer? Y le aseguro que el Señor es fiel para proveer. Ahora, usted se preguntará: ¿y los apóstoles cómo le fue? Porque si se iban sin nada, no tenían que llevar ni bastón, ni túnica, ni 2 pares de sandalias, ni nada, ni dinero. Usted podrá preguntarse: ¿y cómo les habrá ido? Bueno, en el capítulo 12 tenemos que ellos regresan. Y cuando regresan, le dicen al Señor: Señor, le dicen, hasta los demonios se nos sujetan. Y es interesante porque cuando Jesús está en el cenáculo, ¿verdad?, allá en la última cena, Jesús les va a preguntar a los discípulos, les va a decir: cuando los envié a predicar, ¿les hizo falta algo? Y ellos le dijeron: no, Señor, nada nos hizo falta. Pero oiga, ahí está la respuesta, porque a pesar de que ellos se fueron sin nada, sin dinero, sin nada, nada les hizo falta. Pero porque dijo el Señor: el trabajador tiene derecho a su sustento. O sea, el trabajador tiene derecho, no es una limosna, no es que tal vez quiero dárselo, tiene derecho a su sustento. Ahora, viene el Señor y continúa diciendo: cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan de ahí. O sea, notemos cómo el Señor ahora les está dando instrucciones para que eviten toda clase de escándalos. Y hermano, esas instrucciones siguen estando presentes para nosotros. Es necesario, ¿verdad?, el que nosotros seamos prudentes para que evitemos toda clase de escándalos, mire. Y ante todo, también el que nosotros nos juntemos con personas verdaderamente santas. Jesús dijo: cuando entren en una ciudad, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa. O sea, hay un dicho que dice: dime con quién andas, te diré quién eres. Y eso es así, ¿verdad? Usted dirá: no, pero mire, y el hermano, pues, yo sé que es buena gente. Sí, pero a lo mejor, pues, es diferente, ¿verdad? Como la persona a veces tiene un pasado difícil que no mucho lo contacta o lo conecta. Pero es aquí donde podemos entonces nosotros comprender la fidelidad de Dios. Luego va a decir el Señor: al entrar en una casa, saluden que haya paz en esa casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no, dice, esa paz
no les aprovechará. Notemos cómo el Señor le da la importancia tremenda a la obra que van ellos a realizar, porque mire que claramente les va a decir que bastaba con el saludo para que la paz comenzara, para que el Señor comenzara a obrar en aquella familia. Bastaba con el saludo, ¿verdad? Porque claramente les dice, si en esa casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no, la paz de ustedes no les aprovechará. Por eso, queridos hermanos, es interesante cómo la palabra de Dios nos va a presentar que el Señor envió a sus apóstoles, ¿verdad? Personas sencillas, personas que nunca habían visto tal cosa de Dios, pero que por misericordia fueron ellos los escogidos para formar parte de ese grupo de testigos, ¿verdad? Y que ahora también el Señor por misericordia nos llama a nosotros para ser parte de ese grupo de testigos hoy en día, que seguimos viendo y oyendo las maravillas del Señor. Por eso, queridos hermanos, les animo para que, al igual que Bernabé, nos comprometamos en la obra de Dios, para que podamos comprender verdaderamente cómo Cristo empoderó a sus apóstoles, para que estos fueran e hicieran la obra. Ahora, yo termino este audio exhortándole a usted, exhortándole para que podamos nosotros reconocer, hermanos, que esa misma autoridad que los apóstoles recibieron es la misma autoridad que tenemos nosotros hoy en día. Y por esa razón es que debemos verdaderamente de hacer la obra, debemos de esforzarnos para que la obra de Dios sea verdaderamente una realidad. Pero por ahora, ánimo, cuidémonos mucho, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor derrame su gracia sobre usted, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.